¿Qué es un piropo? Los piropos para mí son la forma de tú llamarle la atención a las mujeres para que no te haga caso y te eche un coño. O también halagos que se hacen para conquistar y que a veces no tienen buen rendimiento. El piloto. Tengo el piloto. Oye, ¿Qué fue? Estoy nervioso. O sea, Pero un piropo podemos definirlo con palabras llanas como una manera de resaltar algún atributo o alguna belleza de la mujer o de tú simple y llanamente obtener su atención. Tú puedes tirar un piropo solamente para hacer que ella se ría, como para que los panas se rían también. El piropo es como todo lo que hace el hombre para impresionar a una mujer. Usualmente los piropos se tiran en esquinas de colmado, desde que le pasa una tipa por al lado. Tú vas caminando, puede ser por la acera de tu casa, en tubi, toda sudada, con grajo, como tú quieras. Y siempre va a aparecer un loco que te va a vocear algo. Si tú tienes que sea una uña pintada, te va a decir, mira, esa uña derecha se ve linda. Hay piropos que tienden a ser sutiles, pero hay otros que te lo dicen y tú te quedas como que, ¿en serio? Él me dijo eso. a mí, pero claro, pero soy el gordito del mambo. Porque siempre hay un freco. El dominicano es lo más freco que hay. A mí no me gustan los piropos frescos. Diablo, mami, cuánta carne y yo comiendo vacío. Yo me hago como que no conmigo, no me gusta. Tú esa curva y yo sin freno. Que diablo, y así de grande es, yo quiero que tú me lo metas. Eso fue un gay. Debo de decir, porque no fue un amor, fue un gay en la calle. No debería de darte Fue un gay en la calle. Yo fuera tú y no lo dije. Fue un gay en la calle y me pasó su número en un papelito. Ay, no. Y siguió de largo. Ay, Usted va a tirar un piropo, usted es creativo, usted se inventa cualquier cosa. Desde que usted ve una mujer comiéndose, por ejemplo, un muro de pollo, usted le puede decir, diablo, mami, me gustaría ese muro de pollo. Para que me chupe. Ah, tú dices de que diablo, mami, si como cambié en la cocina, no me guarde nada que me enveneno. de que, diablo de... Pero el que más me dicen es diablo. Tú nada más eres chiquita. Por ejemplo, si yo estoy caminando y me tiran un piropo para yo entablar una conversación y de ahí proceder quizá a dar el número, de ahí empiezan a enamorar y que sea lo que tenga que pasar. Yo tengo una pregunta, ¿por qué los piropos empiezan con diablo, mami? Oh, porque Diablo, mami, es que eso es lo que diablo, le pone mami. el sazón, eso es como el coño. Si tú no le pones el coño en una oración, no se suena heavy. O sea, tú puedes decirlo para algo bueno como para algo malo. Si tú dices, coño, qué maldita vaina. Entonces, oye, que tú estás más enojado de la cuenta y tú dices, coño, qué rico. Es con sabor. Se oye más hay que sabroso. saborearlo. Claro, tiene que ponerle ese sazoncito a cada Está oración. bien, está bien. La tipa está buena, usted le tira un piropo. La tipa le gustó, usted le tira un piropo. La tipa no le gustó, usted le tira un piropo. La tipa es fea, usted le tira un piropo para que ella crea. El piropo es más para las masas, o sea, el piropo es una expresión de las masas, de resaltar cualquier atributo de cualquier persona. El piropo para gozar. El piropo para gozar entre los panas, los tigres y la vaina. Mierda, el piropo, le tiraste. Tú te tiras un piropo y todo el mundo, te risa, y se rió ella, tú dices, diablo, viste que te gustó, viste. Solamente la relación al piropo que la mujer sigue caminando derecho y dice, qué perros. Yo estoy en un colmado bebiendo con los amigos y pasa una tipa y yo le voceo algo. Yo no creo que ella se voltee. Ay, qué lindo ese piropo. Toma mi WhatsApp, toma. Abusa. Toma, apúntalo. ¿Quieres que te dé mi prima también? Toma. No. O sea, tú lo tiras para ver si tú agarras algo. Qué perro, pero se va a muerte de risa y después se lo cuentan a todas las amigas. ¿Tú sabes lo que me dijo ese? Diablo, qué buena batea, pues yo la bato esta ropa. Pero es primeramente para llamar la atención, para luego entonces empezar lo que es el proceso del enamoramiento, con los tratos y el asunto. Pero primero que decirle, hey, que lo que es molleta. El piropo está dividido en dos facetas. Está el pasivo, está el agresivo. Está el pasivo, que es el que quiere generar una pregunta de parte de la mujer, como el de ahorita. Fulana, tú sí estás, qué sé yo qué, y la tipa, ¿eh? Y está el agresivo, con el que tú te quieres atacar de una vez. Loca, tú sí estás buena. ¿Qué tú le tiras a matar para que ella de una vez sepa que ya tú estás activo? En sí, es una estrategia para empezar una conversación. No, si yo estoy caminando porque yo no me voy a devolver a responderle. Con un gracias yo resuelvo todo. Bueno, yo creo que los piropos no importa si es vulgar, si es fino, no importa el tipo de piropo, el piropo funciona. Porque el punto del piropo es sentir alguna reacción de ti. Si tú te ríes, o te enojas, o volteas, o te escondes, lo que sea que tú hagas, tú estás dando a demostrar que te llamó la atención lo que esa persona te dijo. Es que siempre te va a llamar la O sea, atención. que funciona. Y a la mujer que diga que no le gustan los piropos es una habladora. Depende del piropo, porque si es un piropo sutil, que te digan, diablo mami, tú sí estás linda, tú sí andas chula. Tú te ríes y a veces volteas, porque las mujeres somos así. Si el tigre que te dijo el piropo es lindo,
tú te volteas y lo miras o te ríes. Si es feo, no le haces caso. Depende de quién te lo diga. Depende de quién lo diga y el piropo. Y la disposición que uno tenga para aceptar eso. Exacto, porque tú en la calle muy campante caminando y venga y te salten. Diablo, mami, qué monedero para yo echarle este menudo. ¿Cómo tú vas a mirar? ¿Cómo? Es peligroso ahí. Mira, si tú sabes que una vez me dijeron un piropo que a mí nunca se me va a olvidar. Yo estaba en segundo de bachiller, yo estaba precisamente en este parque, caminando con una amiga, morenita igual que yo, lo único que un poco más alta, éramos 2 mujeres. Ajá. Y pasó un motorista y uno dijo, diablo, qué buena tú estás, la del medio. Nosotros como que, pero somos 2. Tú ves, mira, ella está riendo. Yo le dije 2 cositas y ¡pam, pam! Y ella está riendo. Por ejemplo, ay, diablo, qué bonita esa camisa. Se vería mejor en el piso de una cabaña. Tú tienes que observar a la mujer y ver los atributos que tengan para que el piropo vaya con lo que diga. Por ejemplo, tú eres chiquita y yo diablo, mami, tú tan chiquita y yo con estos 12 centímetros para dártelo. No, claro. Una vaina así. O yo qué sé, una vaina así. Como que tú te quedas como que, wow, espérate, el pana me quiere agregar un par de centímetros más a mi altura. ¿Cómo que lo va a hacer? Te deja pensando como que, wow. Diablo, mami. Qué buena pierna para que me patee. Un clásico, el clásico, lo dijimos anteriormente. Diablo, mi amor, toda esa carne, yo comiendo todo este arroz vacío. Ey, el piropo también se le tira a la mujer acompañada. Mi amor, suelta ese plato y cómete esta masita que está aquí. Vieja, tú sabes que el otro día... Diablo, qué buen canal para suscribirme. Ay, Dios.